¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es un desempaquetado y montaje de este bonito tornillo de banco de trabajo que nos han mandado nuestros amigos de Comercial Pazos. ¡Comenzamos! Dentro vídeo. Bueno, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Como he dicho en la intro, voy a desempaquetar y a montar este bonito tornillo para banco de trabajo que nos ha mandado Comercial Pazos. Bien, es un tornillo de la marca Goodriver y tiene muchísimos detalles que intentaré enseñar dentro del vídeo. Además, tiene varias posibilidades para poderlo colocar. ¿Queréis saber más de él? Pues quedaros y disfrutad del vídeo. Bueno, y como ves, viene en esta caja de cartón prácticamente montado. Una de las características principales y que lo diferencian de la mayoría de los tornillos es que viene en dos partes, o sea, la base va por un lado y el cuerpo por otro. Además, gira 360 grados y puede trabajar en dos posiciones distintas. En posición vertical y horizontal. Como ves, las dos mordazas son bastante anchas y vienen con unos orificios en el cual podemos adaptarle unas mordazas supletorias de madera o de metal, como nos guste. Y como estás viendo, es un tornillo muy bonito, de los que hay pocos en el mercado, muy bien terminado y con unas opciones de trabajo que no las tiene ninguno. ¿Y por qué te digo esto? Porque este tornillo es el que lo diferencia. Cuando nosotros hacemos apriete sobre el mango, a la vez apretamos este tornillo que a su vez aprieta sobre el eje rotativo que tiene, con lo cual lo podemos colocar en cualquier posición de trabajo. Dicho tornillo viene con esta tuerca que podemos ajustarla para que haga más o menos presión sobre el eje. También viene con esta pequeña base o yunque para poder ayudarnos si tenemos que golpear sobre alguna pieza de metal. Y ha llegado el momento de instalarlo en nuestro taller. Para ello vamos a marcar los 3 puntos de apoyo que trae y seguidamente vamos a hacer con ayuda del taladro los 3 orificios. Arriba te dejo la tarjeta del review que hice sobre este taladro. Una vez que los tengo hechos, le coloco 3 tornillos pasantes con sus respectivas tuercas. Y como sabéis que en el taller no dispongo de mucho espacio, este tornillo de trabajo es el ideal para mí. La verdad que estoy súper contento con él. Ahora, seguidamente te voy a poner 3 pequeños ejemplos de cómo puedes trabajar con este tornillo y las diferentes oportunidades y opciones de trabajo que te da. Bueno, te voy a poner algunos ejemplos. Si tienes que cortar o limar alguna pieza que tienes en el tornillo, pero no te interesa por el espacio, la posición que tienes, puedes girarlo.
Si por el contrario, por el tamaño de la pieza, no puedes trabajar de una manera, puedes colocarlo horizontalmente y trabajar la pieza desde otro punto. Además, el mango, como ves, si le doy un apriete, sujeta la pieza, pero si le doy más apriete, además de sujetar la pieza, bloquea el sentido de giro de dicho tornillo. Es espectacular. Bueno amigos, y como habéis visto durante todo el vídeo, este tornillo cubre sobradamente las expectativas del manitas más exigente. Además, el precio que tiene, que abajo en comentarios te dejo el enlace, es espectacular. Y por cierto, no olvides suscribirte a mi canal y conectar la campana. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Gracias a los amigos de Comercial Pazos tenemos un pedazo de tornillo de banco para el mini taller. Como habéis visto, es un tornillo que es giratorio, se puede colocar en dos posiciones, tiene yunque, estéticamente es muy bonito, en fin, deciros que estoy encantado con él. Bueno, y como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente, porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.